Welcome to the World United. Welcome to the World United. Vale, bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer y una grata alegría el poder compartir, ¿no?, esta experiencia de crecimiento espiritual a nivel global. Y bueno, agradecer a todos los colaboradores, todas las personas que han colaborado, ¿no?, y han participado para que esto sea posible, y animar a la gente a que participe bien con sus ponencias o como participante escuchando y respaldando las demás ponencias. Así que lo primero es dar las gracias. Bueno, en la ponencia de hoy me gustaría hablar sobre el equilibrio, sobre la paz y cómo encontrarlas en nuestro día a día, en la vida cotidiana, a pesar de las distintas dificultades que afloran. Y creo que todo se debe dar con sencillez. La palabra va a ser sencillez. Fluir y sencillez. Mirad, en la vida, esta vida, nos servimos de un vehículo que puede ser esta carne, este cuerpo, para desarrollarnos, para crecer, para evolucionar, para llegar a transformarnos poco a poco. Así que nos vestimos con distintas experiencias, con personas, con situaciones que nos hacen vivir ciertas energías para poder conocerlas, para poder integrarlas y desarrollarnos. Así pues, ¿qué es lo que pasa? En muchos de los casos nos vemos como sacudidos por la tragedia, los dramas que afloran en el día a día, y digamos que nos desequilibran y tendemos a ir a los polos opuestos, a tratar de buscar esa situación que sea confortable para uno, sin saber muchas veces ni cómo hemos llegado ahí, ni cómo salir de ahí. Entonces, lo que me gustaría proponer es que a través de la sencillez, de la práctica de asidua de vivir sintiendo el vivir, vayamos poco a poco encontrándonos a nosotros mismos y desapegándonos de ese movimiento externo. Digamos que uno de los mayores descubrimientos que hice yo en esta vida, en momentos de necesidad, fue el escuchar mi respiración. A través de la escucha de mi respiración empecé a ser consciente de cómo estaba yo realmente, cómo me encontraba, qué estado anímico tenía en cada momento. Pues en esos momentos la vida era dura, era difícil, había momentos de agitación y que se me escapaban, con los que no podía controlar aquello que sucedía. Incluso no era capaz de ser consciente de qué emociones me invadían. Gracias a que el yoga vino a mi vida, conocí técnicas de respiración, de distintos pranayamas, ¿no?, o de control respiratorio, y aprendí a observarme y a poder integrar esas técnicas en mí, para que en esos momentos de dificultad, donde todo era agitado y donde todo se movía, pues tener un anclaje, como algo a que agarrarme. Recuerdo esos momentos de agitación en los que no sabía qué hacer y de repente pues me daba cuenta de observar la respiración. Observaba mi respiración y veía que a lo mejor era una respiración agitada, entrecortada, que digamos que no podía controlar, al revés, como un jinete. Veía como si fuera un jinete, ¿no?, a lomos de un caballo. Ese caballo podría ser la respiración, el jinete mi mente. Veía como mi mente se descontrolaba cuando mi respiración era así entrecortada, era rápida, era brusca. Sin embargo, pues a pesar de las dificultades que estaba viviendo en esas situaciones, hacía como un paréntesis, como un parón. Cerraba los ojos, me centraba en mí y trataba de poner en práctica esas técnicas de respiración, por ejemplo, la respiración diafragmática o abdominal, o una respiración completa, donde conseguía ralentizar todos esos ritmos somáticos en mi cuerpo, en mi mente, en las emociones, y poder tomar un poquito de anclaje en ese momento, de pausa, y desapegarme de aquello que estaba viviendo. Tratar de verlo de otra manera.
Cuando puse en práctica un día tras otro estas técnicas, pues como la respiración o la relajación profunda, eh, poco a poco fui viendo qué era importante en la vida y qué no era importante en la vida. Y eso me dio un grado de sabiduría que pude practicar en el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces con este impulso de correr, de estrés, de llegar a los sitios, de cumplir metas, de objetivos, de sacar adelante, digamos, exigencia que nos impulsa el ritmo de vida que llevamos, no era consciente de lo que era importante en mi vida, sino que iba pues como empujado. En ese momento, al poner en práctica estas herramientas, digamos que era capaz de detenerme y de observar aquello que estaba pasando y aquello que rodeaba a mi vida, en día a día. Qué cosas me sacaban de mi punto de quietud, qué cosas realmente me llevaban a un punto de estrés en el que no me reconocía a mí mismo ni reconocía mi relación con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que al poner este KitKat, ¿no?, que era la respiración, la relajación, al observar desde el desapego todo ese remolino del día a día de los dramas y tragedias, era capaz de discernir qué cosas realmente eran importantes y podían llevar mi atención o a mi agitación o cuáles no. Por ejemplo, ¿qué pensarán los demás de mí en este momento que estoy actuando? Si estoy actuando y voy a fallarle a alguien, voy a fallarme a mí mismo en cuanto a cumplir unos objetivos, a lo mejor en el trabajo, ¿no?, que era algo que tanto me gustaba. Empecé a darme cuenta de que eso no era lo importante, que no podía vivir con tantas exigencias, que la vida no podía ser tan difícil. Así pues, empecé a vivir de una manera más liviana y a centrarme en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones. Eso era importante para mí, tener una vía saludable por la cual yo ir andando, ir caminando. Día a día, ir encontrándome más a mí mismo, verdaderamente. Y según la practicaba, tenía aún mayor una sabiduría más elevada para poder desarrollarlo al día siguiente. Y es como un proceso, como una rutina, como un hábito que va ayudando a crecer. Esa práctica de ser liviano, de ser sencillo, de quererse a uno mismo, de encontrar en uno mismo la herramienta para las soluciones de todos los problemas que surgen a nuestro alrededor. Es como la sencillez, el caminar con fluidez, con la vida. Ya no es enfrentarnos, luchar, querer alejar todas esas inconvenientes que creemos que vienen a nosotros, sino verlo, vivirlo con desapego y vivirlo casi como una herramienta para yo poder practicar el amarme a mí mismo, el quererme a mí mismo. Practicar pues yoga, chikun o cualquier técnica que me ayude a conocerme a mí mismo, a experimentar a través de la observación de mi cuerpo, de la respiración, de mis emociones, de mi mente, de las energías en general. Creo que prácticas tan naturales y sencillas que están ahora a la orden del día en nuestra mano, antes era muy difícil. Para poder recibir clases de un maestro de yoga, pues había que viajar, que trasladarse a donde estaba ese maestro y que él te aceptara y poder tomar, ¿no?, esa sabiduría y ponerla en práctica. Ahora no, ahora vivimos en un mundo en donde estamos conectados todos. Simplemente al hacer un clic tenemos la oportunidad de descargarnos una clase, unos consejos de cualquier instructor o profesor que nos pueden servir y podemos practicar en el día a día. Así pues, a lo que os animo yo es a que encontréis vuestra herramienta, que sea sencilla, armoniosa, que resuene con vosotros mismos para sosegar un poco, para tranquilizaros, que os ayude a conectar con el momento presente, con las cosas que vivís, pero con desapego. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos apegamos a las vivencias de la vida, a esos dramas, a esas cosas que parecen tragedias, nos vemos como agarrados por esas fuerzas. Digamos que esas fuerzas que podían ser representadas como un remolino, como un gran torbellino, son fuerzas que son superiores a mí. Cuando yo me agarro a ese remolino, lo que hago es
dejarme llevar por ese remolino, arrastrarme y sufrir esa inercia de esas fuerzas. Sin embargo, cuando yo busco mi centro, me desapego de esas fuerzas, simplemente lo observo, es como que si me colocara en el centro de ese remolino, de ese torbellino. En el centro de un remolino, nada se mueve. Justo ahí en el centro es la partícula donde nada se mueve. El resto de cosas que hay alrededor pueden estar agitándose, pero en el centro nada se mueve. Así pues, os animo, por ejemplo, a las prácticas de respiración o relajación, por ejemplo, para encontrar ese punto de quietud, de equilibrio. No irme a un extremo y luego irme al otro, atándome, apegándome a las emociones o a la dualidad en la que nos vemos envueltos, sino a encontrar la sencillez en buscarme a mí mismo, día a día, día a día, la práctica del día a día. Sin más dilaciones, simplemente agradeceros el colaborar, el participar, el escuchar, y que creo que la vida es el regalo más maravilloso que podemos tener y que tenemos las herramientas necesarias para los aprendizajes que vienen justamente en el día a día. Simplemente tratar de dedicaros unos minutos, un tiempo a vosotros en la práctica de sentiros, de escucharos, de valoraros, de aceptaros tal y como sois y de amaros, porque es lo más grande que podemos hacer, amarnos a nosotros mismos. Entonces encontraremos la clave para amar a todo aquello que nos envuelve. Gracias. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias por lo que has compartido sobre estas experiencias tan genuinas que el yoga nos proporciona, ¿no? Sí, estudiar pranayamas es algo muy fantástico, ¿no? Ayer estábamos hablando con una persona y si me permites te hago esta pregunta a vos también. El yoga, ¿es o no es una práctica, un ejercicio físico? Porque déjame colocar un contexto en esa pregunta. A veces los sanadores le dicen a una persona, ¿no? Sí, pero tú tienes que tener actividad física, ¿no? Y le dicen, tienen que hacer yoga. Y hay algunos profesores de yoga más estrictos a los shastras dicen, no, yoga no es un ejercicio físico. ¿Quién está diciendo la mejor opción? ¿Te puedo hacer esa pregunta? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que es algo muy interesante, sobre todo en estos tiempos. El yoga es una ciencia en la que nos descubrimos a través de la experiencia. No es algo que nos venga impuesto o algo que simplemente sea teórico, sino que es algo práctico. Y ahora en estos tiempos lo estamos viviendo, está siendo recibido como una moda, por así decirlo. A veces en esa moda, pues las esencias, las partes más naturales, intrínsecas y auténticas se desvirtúan. Una de las cosas que aparentemente vemos cuando hablamos de yoga es que es la parte de posturas físicas, ¿no? Como una gimnasia o contorsionismo. Y creo que no es así, aunque tiene una parte, ¿vale? Yoga para mí es unión. Yoga viene de la raíz de yugo y para mí significa unión. Unión, cuerpo, mente, espíritu, energía. Unión dentro, fuera. Nuestra parte interior y nuestro mundo exterior. Unión con algo, por así decirlo, nuestra parte más elevada. No solo el yo pequeño, sino algo que está más allá y que genera un vínculo con todo, con todas las almas encarnadas y no encarnadas. Creo que el yoga es un poco todo. Y el yoga se sirve de distintas herramientas para que podamos llegar a practicar esa relación que existe, que es inherente a la vida, para que llegamos a poco ser conscientes de ello. El yoga es una práctica de elevación de nuestro nivel de conciencia.
Eso, así es como lo definiría. Y se sirve de distintas herramientas, como es el yoga, el hatha yoga, que es un yoga más práctico físico, donde nos vinculamos más a la conciencia sobre el cuerpo, sobre nuestra envoltura física. Pero también hay otros tipos de yoga, como el Raja Yoga, que es el yoga más mental, donde ejercitamos nuestra mente a través de distintos ejercicios meditativos, pranayamas. Podemos otro tipo de yoga, como el yoga bhakti o el yoga devocional, en el que trabajamos a lo mejor más nuestro cuerpo emocional. Digamos que hay una gran cantidad de herramientas que se vinculan al yoga, como los mantras que antes nos ha ofrecido nuestra hermanita, ¿no? También cantar mantras es yoga. Todas esas partes o herramientas están dentro del yoga. Yoga es uno y se sirve como de distintas ramas, de distintas ramas. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Realmente fue muy, muy fantástica tu presentación. Gracias. En cuanto tú hablabas, yo pensaba, bueno, todo eso es yoga, ¿no? Sí, sí, todo eso es yoga. Entonces, tendríamos que escucharte y hablar por algunos años y tal vez entender la Y del yoga. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como le decía a Claudia, en general les damos un certificado virtual para los ponentes. Pero de alguna forma no tenemos todavía esos certificados. Entonces te lo vamos a enviar por email. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Ha sido un placer participar y participar en este evento, en este congreso y compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Fuertes emociones. Lorelei. Entonces ahora llamamos a nuestra querida Miri Lascano, ¿no? Así es. Miri Lascano, tuya. Sí, linda Miri Shambhala. Lorelei, aquí tengo tantas páginas abiertas que parece que cerré las páginas. Tú me has mandado una página con los bios de los ponentes y de alguna forma yo la he cerrado. ¿Sí la puedes mandar de nuevo, por favor? Ahí entonces, porque